Hola, ¿qué tal? Julio Frías nuevamente en esta oportunidad para presentarles charlas desde el Provincial con la entrevista que tuvimos con Eber Artaza. Él es un joven artista visual de Salta, que nos habló de su trabajo que viene realizando ya desde hace tiempo, desde muy temprana edad, para conocer el desarrollo de su actividad dentro del mundo de las artes. Lo conocemos. Eber Artaza, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar. Artista visual salteño. Así es, ya con 15 años de carrera. Ajá. Si bien soy un artista joven, empecé a trabajar como autodidacta hace mucho tiempo. Luego me incliné por la docencia, soy profesor en artes visuales también. Yo creo que eso se dio más que nada por una necesidad de poder transmitir también la pasión que uno tiene por el arte, y también de alguna manera me pasaba esto de que yo me formé como autodidacta, no asistía a talleres ni nada, pero sentía que era importante eso dentro de una carrera de un artista. Entonces también generar este vínculo entre gente que ama lo que uno hace y crecer de esa manera también como docente también me sirvió mucho para mi carrera. ¿Y qué edad tenías cuando comenzaste a incursionar? 15, 16 años aproximadamente, trabajando con murales en el interior de la provincia. Siempre me gustó, bueno, mi obra está muy orientada hacia lo que es el arte figurativo, el realismo. Lleva mucho trabajo, también soy retratista y son como, son alternativas que uno tiene, ¿no? Que va buscando búsquedas también. No fue fácil, obviamente, llegar a un tipo de obra, a una estética, en la que creo que hoy en día alguien que ve mi obra la puede reconocer, ¿no? Fácilmente. Y bueno, pero yo creo que también está en constante cambio esto, y es lo que yo busco también. No busco casarme ni tampoco sentir de que ya está, llegué a un techo, a un límite, por así decirlo, ya sea técnicamente o conceptualmente. Siempre estoy en esa búsqueda y creo que se ve reflejado en la obra que hago. Cuando te defines como artista visual, ¿es por la amplitud de la temática que utilizás o por la cantidad de técnicas a las que recurrís? En realidad, el artista visual es trabajar la imagen en todo lo que implica la imagen en sí, ¿no? Hay que pensar de que la imagen es un lenguaje. Es algo que siempre remarco y recalco, es el hecho de que la imagen es como un lenguaje. Muchos alumnos que van a mi taller, por ejemplo, les digo, hagan de cuenta que vienen a aprender chino mandarín. Ahora, ¿qué van a decir en chino mandarín? O sea, quieren aprender técnica a lo mejor, está bien, es válido, pero la técnica es una sola herramienta dentro de lo que es el arte. El arte es mucho más amplio de saber dibujar, saber pintar, tiene que ver con otras cosas. Sobre todo, me parece, yo ocupo el arte en realidad para dar respuestas a cuestiones personales, ¿no? A búsquedas personales, introspectivas, y la verdad que lo disfruto mucho. Aprendí a disfrutar mucho más el proceso que el resultado, y eso es interesante. Y cuando uno es artista visual, no solamente trabaja desde lo técnico, como así decir, el dibujo, lo plástico, los elementos plásticos o los materiales que solemos trabajar los artistas plásticos, como lápices, pintura, óleo, sino también trabajamos a través de acciones que realizamos con el cuerpo. Es poner el cuerpo también para el arte. Dentro de mi obra hay diferentes acciones que realizo en las que termino de hacer una obra, por ejemplo, una pintura, y la saco y la llevo a intervenir a un lugar, por ejemplo, a que le pongan piercing en un lugar donde ponen piercing a una persona, o que le vayan a sacar una foto carnet 4x4 a la foto a alguien, le cambio la rutina a alguien, a una persona, pero al mismo tiempo carga de sentido a la obra. Claro, porque no deja de ser una manifestación, no solo a nivel personal, sino también un reflejo de un momento en el contexto sociocultural en el que vos te encontrás también, ¿no? Exacto. Si no, no tendría sentido. Yo creo que la obra se vuelve autónoma una vez que uno, no digo se despega de la obra, ni cuando tampoco pone la firma. Yo creo que la obra, si bien siempre me hago esa pregunta de decir, ¿la obra sigue perteneciendo al artista o ya es para los demás, para el espectador y para el contexto? ¿No? Es como que uno es un medium que solamente trajo algo
lo materializó de alguna manera, lo sitúa en un contexto, que eso me parece interesante lo que vos decís, es de que esa obra existe y tiene sentido y se carga de sentido dependiendo del concepto también hacia dónde lo llevas, pero justamente en el tiempo, en el lugar. El artista crea desde un lugar. Y además se universaliza, ¿no? Porque también, más allá del contexto en el que fue hecha la obra o concebida, luego comienza a tener repercusión y a conocerse y a trascender, ¿no? El espacio y el tiempo. Totalmente, y siempre me pregunto y siempre busco también llevar al límite la obra, llevarla al límite, y yo también de alguna manera ponerme en esas situaciones que, si bien podría trabajar en el taller, llevar la obra, exponerla y ya está. Es como una dinámica que se da normalmente, es algo que se da y es válido, ¿no? El artista tiene esto mucho de trabajar solitario en el taller, y el único momento en el que tiene para sociabilizar o tener una respuesta, una crítica, algo, es en el momento de la exposición de la obra. Si no, no es una obra, obviamente. La obra necesita estar expuesta frente a espectadores que interactúen, tengan las lecturas. Para mí es un momento crucial. Ahora en cuarentena y en pandemia pasó esto con mi obra, que yo busqué, incluso me aventuré a hacer una muestra individual, cuando todas apostaban y que iba a ser un año negro. La verdad que fue todo lo contrario. El arte tuvo como un auge, pero la verdad que un recibimiento, y también es donde la gente se puso a consumir mucho más arte, ¿no? También por el contexto mismo, por el encierro, por muchas cosas. Y fue interesante eso también, pero fue también jugársela a qué iba a pasar con esta incertidumbre, ¿no? Como te digo, pero al menos como artista me parece que para mí siempre la respuesta va a ser el arte. Pese a cualquier situación, siempre va a ser el arte. O sea, si yo tengo una seguridad, es de que hasta el último día que pueda crear, voy a crear. Después no sé qué, cómo, ni dónde serán esas obras o cómo serán. Siempre busco un cambio también. Es como... Bueno, quizá ahí viene esto que vos decís, ¿no? ¿Hasta qué punto la obra te pertenece y cuándo deja de pertenecer? Sí, exactamente. Y creo que no lo voy a responder ahora al menos, pero me parece interesante eso, sobre todas las cosas, el hecho de responder a la incertidumbre con arte, y esa respuesta siempre va a ser positiva, o así se dio en este momento. Incluso no sabemos qué es lo que va a suceder el año que viene, por ejemplo. Todos estamos en la misma situación también, con las ansias y queriendo de que todo mejore. También creo que las series que trabajé últimamente apuestan a eso, ¿no? Es como muy positivo la mirada y el mensaje también. Y bueno, como te digo, siempre busco a través del arte también responder algunas preguntas que a lo mejor no tienen respuesta, pero sí calman un poquitito esa ansiedad que tiene uno todo el tiempo de querer esas respuestas, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que estabas diciendo vos, por ejemplo, la intervención a través de un fotocarnet 4x4, ¿el arte te da una respuesta a la realidad o la realidad le da un contexto al arte según tu visión? Yo creo que un poco de los dos. Es imposible como despegarse del contexto y de la realidad de lo que pasa. Uno a veces lo hace inconscientemente. Me pasó en esta situación de hacer la muestra individual, que tenía pensado hacer otra cosa, ¿no? Lo que tenía en mente, porque esta muestra estaba pensada desde febrero, por ejemplo. Claro, después vino todo este tema de la cuarentena y todo, y cambió totalmente. Entonces me parece que también fue una respuesta inconsciente en ese sentido a lo que es ahora. Yo no podría haber dicho, voy a ir por este camino, sino como que el mismo contexto te lleva a eso también. Hay cosas que sí están planeadas. Hay obras que se pueden trabajar desde el concepto hacia materializarla, y hay otro tipo de obra que en realidad se crean y luego se busca dentro de la obra la respuesta. Me pasó muchas veces y me parece que las dos están muy buenas. Y tiene que ser así como medido, tiene que ir 50 y 50, a ver lo que uno busca, tener un equilibrio dentro no puede tener uno todo bajo control, obviamente, pero sí al menos, como te digo, a través de estas intervenciones, de estas acciones, lo que yo busco sobre todo es contextualizar la obra, pero me parece que esa obra, incluso hasta cuando yo ya no exista o ya no esté, va a seguir siendo. Entonces se va a seguir también reinterpretando la obra todo el tiempo, se va a ir
va a ir cambiando, dependiendo de la mirada. La mirada no va a ser la misma. Es decir, yo si ahora veo una obra del 1800 la veo de otra manera. Es otra mirada, son como lentes que uno se va poniendo a través de cómo va cambiando el mundo también, ¿no? Así que es muy interesante. Y ahí aparece también la interpretación del otro lado, ¿no? La mirada de quien observa la obra y extrae lo que alcanza a extraer o lo que siente que la obra le transmite, ¿no? Sí, y ahí es interesante lo que decís, porque al menos desde mi obra yo busco de que la obra no se cierre. O sea, busco una obra que sea abierta, muchas aristas a diferentes interpretaciones que también a mí me den respuestas que no me esperaba. Es decir, hay veces que hay obras que ni siquiera le pongo título, por ejemplo, para no cerrar la obra a una sola lectura, ¿no? Me parece interesante eso también, a que no venga el espectador y diga, bueno, es esto, ya está. Creo que ese tipo de obra en su momento funcionó así, pero creo que la actualidad y el contexto y el arte mismo contemporáneo pide otras cuestiones y otras cosas. No solamente la interacción, también a través de las instalaciones, a través de esto de también, en el buen sentido, faltarle el respeto a la obra, es decir, poder tocar, poder mover, colocarla en distintas posiciones, ¿no? Todas estas cosas la vuelven más interesante a la obra y también rompen esas estructuras que se venían manejando, ¿no? Hace tiempo atrás. Claro, que eran un poco más duras por ahí, ¿no? Y solamente de contemplación y de dar un juicio de valor, es decir, es lindo, es feo, nada más. Yo creo que ahora la obra interpela mucho más al conocimiento, también a generar conocimiento, ¿no? El artista hoy en día se sitúa también en el rol de investigador también, porque me pasó también en varias obras de tener que investigar sobre temas puntuales, como por decirte un ejemplo, trabajar el quipu, por ejemplo, que es la numerología inca, el guarachico, que son diferentes rituales que se hacían, ¿no? Para utilizarlos en mi obra, pero yo de esa manera necesito informarme, necesito saber para poder trabajarlos, ¿no? Y también darle sentido a la obra. Eso es una. Después, obviamente, si ya me meto en un terreno más ligado a la fotografía también. Pero acá también se da otra cuestión, y es de que el artista hoy en día no es un artista multifunción. Digamos, el artista hoy en día, al menos de lo que yo busco, es relacionarme también con otras disciplinas, ¿no? Con otras expresiones artísticas también, desde la música, desde lo audiovisual. Si necesito algún tipo de trabajo, voy con la persona que está especializada en hacer ese trabajo, ¿no? Entonces ya es un trabajo más en equipo y por eso me pasa esto, de que hay veces que voy hacia la música, a veces voy hacia algún oficio en particular que me interesa, entonces busco también aprender de esa manera y que la obra interactúe, ¿no? Interactúe y se cargue de ese sentido. Cuando tenés todo este tipo de cooperación, esta creación en conjunto, ¿no se le pierde la traza del que origina la obra, en este caso vos? Sí, ya habría un coautor, ¿no? Sí. Y es interesante pensar eso. Yo a veces también digo esto, me gustan ese tipo de juegos de decir, yo hago la obra, vos la comprás, por ejemplo. Vos decís, es mi obra, o yo digo, no, es mi obra también. O sea, pensar de quién es la obra, a quién le pertenece, al artista, le pertenece a la persona que la adquirió, o pertenece la obra a quien realmente tiene una relación, un diálogo con la obra, que puede ser alguien que pasaba a lo mejor y la obra le impactó de alguna manera. Me parece que va por ese lado a mí. Va por el lado de que muchas veces me pregunto esto, ¿cuál es el momento justo en el que una persona tiene ese encuentro con la obra, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que la lleva a querer adquirirla, a querer poseerla? ¿Qué es lo que sucede ahí, no? Porque si bien pensamos, no es un bien de primera necesidad, digamos, una obra, pero uno a veces pone el hecho de, económicamente hablando, ¿no? de invertir en arte antes que en otras cuestiones, que en otras cosas. Y eso se dio ahora también en la cuarentena. Me sorprendió mucho que hubo una buena
recepción, sí, la verdad que sí, creció un montón lo que son las ventas. Yo porque lo consulté también con muchos colegas, con otras galerías, en donde la verdad que los resultados fueron bastante sorpresivos, pero positivamente, ¿no?, para el arte. Y uno pensaba que no iba a ser así. ¿Y cómo te sentís siendo un artista visual, como te definís, en este siglo XXI, donde por las nuevas tecnologías han aparecido otras formas de hacer arte que algunos por ahí hasta incluso no lo consideran, ¿no? Hay casos, por ejemplo, el arte digital, ¿no? Y si partimos de una rigurosidad de los movimientos artísticos. La impresión 3D. Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido también hay un plus en el decir, yo entiendo y la verdad que es válido todo tipo de expresión artística, mientras que cumpla con el fin. ¿Cuál es el fin para mí del arte? Es realmente, ¿cómo te puedo decir? Es realmente generar un impacto, es generar algo realmente, ya sea positivo, te puede gustar, no te puede gustar, querés generar un debate, querés generar algo. Mover al otro de mover alguna forma. De alguna manera la fibra ahí, mover, me parece que está bien. Y si el medio se da, y el medio es justamente lo digital, porque es así, es como un lenguaje, como te decía, vos hay cosas que vas a elegir escribirlas, otra cosa que vas a elegir decirlas, otra cosa que vas a través de la música, hay muchísimos tipos de lenguajes y hay que buscar cuál es el indicado. Ese es el trabajo del artista también. Yo cuando me considero artista visual es justamente esto, de buscar cuál es la disciplina adecuada para decir lo que yo quiero decir. Muchas veces no resulta, otra vez se resulta, otra vez de casualidad, y es la búsqueda misma esa. Por eso no me cierro al hecho de hacer fotografía, no me considero fotógrafo, pero lo utilizo como una herramienta. Hago video, también hago performance, porque en el sentido de hacer una acción, de utilizar el cuerpo, también estoy haciendo una acción, estoy haciendo una performance. Y si la grabo, estoy haciendo videoarte. Entonces, como no tampoco cerrarse ni encasillarse en decir, soy pintor, soy dibujante, que son disciplinas que a lo mejor quedaron un poquitito anticuadas, entre comillas, pero ahí voy a ser honesto porque esto también es interesante, es decir, si uno conoce un oficio que tiene muchísimos años y tiene mucho valor, eso no va a dejar de tener el valor, sino si lo sabes utilizar bien, me parece que es válido. Es decir, trabajar el óleo de la forma barroca o renacentista no es nada sencillo, pero ahora hacer una obra como se hacía en el 1800 hoy no tiene sentido. O sea, solamente por la mera cuestión de hacerlo bien técnicamente, estéticamente queda bien todo, pero entonces ahí es donde yo busco dar un paso más para que la obra no solamente tome ese sentido que uno le quiere dar, sino también como que se vuelva, yo trabajo mucho lo atemporal, digamos, de que la obra tenga eso, ¿no?, de la técnica, del oficio, pero al mismo tiempo a través de diferentes intervenciones, traerlo al contexto y a la actualidad. Hay una delgada línea, muy finita, en donde el arte deja de ser arte y se transforma en otra cosa. El arte no tiene una función práctica real, es decir, el arte es goce, como dijiste vos, es goce, satisfacción. Pero hay un momento en que el arte deja de serlo y se transforma prácticamente en un objeto más. ¿Cuándo encontrás el límite vos? ¿Cuándo te das cuenta que estás trascendiendo ese límite? ¿Y cómo haces para preservarte? Que muchas veces muchos artistas no se preservan y terminan haciendo, no sé, bujías para autos. Sí, es interesante lo que decís. Yo creo que uno tiene que primero no perder eso que te llevó a ser artista en realidad, que es ser un niño. O sea, realmente ser un niño es totalmente sorprenderte todo el tiempo, buscar nuevas cosas, aprender todo el tiempo y conocerse uno mismo. En mi caso es así. Es una línea delgada lo que decís también, y yo voy a agregar algo más a lo que decís, que es la cuestión de repetirse o de plagiarse.
digamos, de que uno, durante su carrera, si bien yo tengo una carrera corta, o sea, dentro de todo, uno va buscando cosas y a lo mejor tiene éxito con un cierto tipo de obra. Y luego, si no sigue en la búsqueda y no sigue rompiendo esos límites, va a seguir copiándose y va a seguir haciendo eso, y yo creo que ahí se muere el artista también, ¿no? Y ahí podríamos decir que deja de ser arte. Ahora, vos te acercaste al arte figurativo. ¿Tuviste tu paso por la abstracción? En realidad, cuando me formé como profesor, digamos, obviamente que la carrera te lleva a ver todo tipo de arte y de disciplina y de expresiones artísticas a conocer. Yo creo que tengo una cuestión que le debe pasar a muchos, que es una cuestión educativa. Fíjate vos de que nosotros, desde chicos, cuando nos dicen arte, ¿en qué pensamos? Pensamos en los referentes del arte, la Mona Lisa, pensamos en el David, pensamos en figurativo primero, ¿no? No en un Jason Pollock. Claro, no en Pollock, no, nada nada geométrico, ni que esté ligado a las cuestiones plásticas del color y de la forma. Pero me pasó esto de que en un tiempo busqué también ese diálogo entre lo abstracto y lo figurativo. Yo no es como que la inclinación que tengo hacia lo figurativo, hacia el realismo, es una cuestión pasional, creo yo, que es algo que me apasionó siempre desde niño y que siempre busqué, es como no una obsesión hacia la perfección, pero sí a algo bien hecho, a algo bien realizado, y valoro muchísimo eso, porque detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho estudio para que realmente, si vas a hacer un retrato, que se parezca mínimamente, digamos, a lo que estás retratando, a lo que estás mirando. Igual siempre hay un filtro. Yo estoy representando algo. O sea, no es exactamente lo que está ahí, sino lo estoy representando y yo soy el filtro para mostrarlo. Entonces ahí se carga de sentido la obra y le doy mi impronta, ¿no? Yo creo que voy a seguir con lo figurativo, obviamente, con el realismo me encanta y encontré en eso, cosas muy interesantes todavía por trabajar y se siguen desarrollando, pero no me cierro al hecho de que la obra cambie de acá a un tiempo, obviamente no. O que como vos mismo decís, no plagiarte, ¿no? Sino Exacto. Que evolucionar, porque además hay distintos movimientos expresivos, desde el manierismo, el cubismo, el dadaísmo y tantos otros. Sí, uno lo puede usar como herramienta. Igual decir evolucionar por ahí es ser bastante optimista, porque también puede decir involucionar, o sea, obviamente que puede ser una chance, digamos, que se dé así, pero mientras yo creo que el artista haga lo que realmente lo hace feliz, es suficiente. Y honestamente. Y honestamente, y hacer, porque el artista, me parece que ser artista es vivir como artista, es una elección de vida, y es saber de que no siempre va a ser todo positivo, todo color rosa, hay rachas negativas, positivas como todo, pero uno la disfruta y la vive así a full. Última pregunta de mi parte, Eber. La irrupción de las nuevas tecnologías, ¿cómo modificó el arte? Y yo creo que aparte de ser una nueva herramienta, también obliga a que, esto que hablábamos recién de la educación, ¿no? Obliga a una nueva generación también a estar preparados, porque pasa que hay un cambio generacional muy grande en cuanto a la tecnología y a la lectura de la tecnología, en el que mucha gente queda fuera, o no entiende, o dice, no, yo no entiendo, y se cierran que no entiende, entonces ya no consume ese tipo de arte. Ahora, mi generación, por ejemplo, está en esa transición entre lo que fue el auge del internet, de lo digital, ahora de lo 3D, y son herramientas que creo que está buenas también ponerlas en práctica y utilizarlas. Lo que es el mapping, lo que es la realidad aumentada, yo no me cierro, digamos, obviamente, a incorporarlo a mi obra. No es como decir, tengo este tipo de obra, no va a ser compatible con este tipo de obra, es como separarlas, una vereda y otra. Me parece que
sí hay una manera siempre, y es interesante siempre, aparte hay que estar actualizados también obviamente, ¿no? Con los tiempos, y hay que saber que el día de mañana, incluso en este tiempo, 2020, va a ser, es una era en la que todo fue virtual, obviamente, cómo llegar al otro. Yo hice una muestra individual virtual, una inauguración virtual también, entonces yo ahí también estoy poniendo a servicio de mi obra la tecnología también. Y por último, ya brevemente de mi parte, ¿cómo le pasa al artista plástico aquello que le pasa a un compositor, por ejemplo, que en el momento baja una idea, bajan palabras, unas frases y automáticamente las vuelca? Bueno, ahí es muy loco y te voy a contar una anécdota, por ejemplo. Hay veces que hay obras que las tengo como en stand-by, unas semanas, 2 semanas, hasta que la logro resolver, por así decirlo. Y me tiene en la cabeza y la tengo en la cabeza y la tengo en la cabeza. Y hay otro tipo de obra que llega, no es así tampoco pensarlo tan poéticamente como la inspiración que llega a uno, pero hay obra que se revela de alguna manera al artista en el momento dado. Me parece que tiene que ver con la madurez del artista, con la experiencia de vida del artista, que va a llegar en el momento indicado. Y me pasó esto que decías, de a veces estar en cama, 3 de la mañana, pensando en obra y de golpe despertarme y saber que tenía que prender la luz y anotar eso porque se va. Me pasó también que se fue obra así por dormir. Y anotar la obra y luego materializarla. Pero ese es el comienzo, tal vez, de lo que va a ser la obra, porque en ese desarrollo va mutando, ¿no? Y sufre diferentes modificaciones. Ever, muchísimas gracias. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. La verdad que les agradezco mucho, muy interesante la charla, sobre todo las preguntas. Bueno, espero haber podido responder de la mejor manera. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero será una próxima. Seguramente, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.